Bien, vamos a hacer este ejercicio. Fijaos que primero me dan la ecuación de una recta y un punto, el punto P, y nos piden calcular la distancia del punto P a R. Entonces, en principio, tenemos aquí la recta y tenemos aquí el punto P y me están pidiendo esta distancia. Importante observación es que la distancia de un punto a una recta se toma sobre la perpendicular. Porque claro, si no diríamos, ¿cuál es la distancia? Esta, en fin, hay infinidad, pues se determina que es la mínima, que es la que establece la perpendicular. Entonces vamos a calcular esta distancia, como digo. Hay múltiples maneras, pero fijaos que aquí me piden en el segundo apartado el punto simétrico. El punto simétrico de P respecto de la recta. Pues entonces, obviamente, pues me va a parecer interesante, me va a venir bien calcular las coordenadas de este punto Q, que sería el punto de corte entre esta recta que pasa por P y es perpendicular a R y la recta R. Este punto es importante y además me va a dar justamente la distancia entre el punto y la recta. Así que vamos a buscar el punto Q. En primer lugar, buscaremos busco la ecuación de la recta esta. Fijaos, las ecuaciones sirven justamente para esto, para encontrar puntos de corte, ¿vale? Entonces, para esta ecuación de la recta que llamo R' ortogonal, ¿no? O R ortogonal, pues R ortogonal tendría como punto, pasa por P de coordenadas 3, 2, y como vector director la voy a llamar S, a la recta perpendicular. Y como vector director, un vector ortogonal al vector director de R. Pero sabemos que a partir de la ecuación continua obtenemos un vector perpendicular de este modo. Si la ecuación continua tiene esta estructura, resulta que el vector de coordenadas AB es ortogonal a R, perpendicular. Por tanto, en mi ecuación, el punto 5, el vector de coordenadas 5 menos 4 es ortogonal a R. Entonces me sirve como vector director de la recta perpendicular. Ya tenemos un punto y un vector director de la recta, perdona, lo hemos llamado S, que es perpendicular a R. Ya tenemos esa, de aquí sacamos la ecuación. Por ejemplo, la ecuación continua. Vamos a empezar, vamos a ver, S sería x menos 3, es la coordenada en x, menos la coordenada en x del punto, dividido por la coordenada en x del vector, que es 5, igual a, y lo mismo con la y menos la coordenada y del punto, dividido la coordenada en y del vector. Y tengo la ecuación continua y para sacar la general, pues simplemente la arreglo. Paso esto a dividir, a multiplicar en cruz.
Pues bien, ya tengo la ecuación general de la recta S. Y ahora, como sabemos que Q es la intersección entre R y S, el punto Q es igual a la intersección de la recta R y S. Y lo que voy a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. La ecuación de R, 5x menos 4y más 34 igual a 0. Y la ecuación de S, resolvemos el sistema y ya está. Bien, pues he adelantado los cálculos. Bueno, decir que por reducción, ¿de acuerdo? Hemos eliminado x, hacedlo vosotros. Y me da soluciones, x igual a menos 2 e igual a 6. Entonces las coordenadas del punto Q son, las coordenadas son menos 2, 6. Bueno, bien, pues aquí tenemos el punto Q. Y a ver qué hacemos con él. Pues fijaos que me piden justamente la distancia entre el punto P y la recta R, que es justo la distancia entre P y Q. Por tanto, distancia entre P y la recta R sería igual a la distancia entre el punto P y el punto Q, que es el módulo de del vector PQ. Aquí lo tenemos, sería este es P y este es Q. Y aquí obtenemos el vector que une P con Q y hacemos su módulo. Que vemos que es pues raíz de 41. Esta es la distancia de P a R. Y ahora vamos a ver el apartado B. Hemos hecho el apartado A. El apartado B que nos pide el punto simétrico de AP respecto de la recta, es decir, las coordenadas de este P' que hemos dibujado aquí. ¿Qué le pasa al punto simétrico? Pues el punto simétrico le pasa que se construye, está en la recta que une P con Q, en la recta que une P con Q, porque es esta, está en esa recta, pero que además verifica que la distancia entre P y Q es la misma que aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué manera llegar a P'? Pues fíjate, anclando el vector PQ, el que une P con Q, en Q. Es decir, P' sería igual a Q más P, el vector PQ. Otra manera sería P más 2 veces el vector PQ. Bien, esto ya lo hemos visto en clase bastante, pero fijaos, o sea, en definitiva, tenemos aquí por limpiar el dibujo, R, tenemos aquí P, pues el punto simétrico está aquí, y lo que pasa es que este vector multiplicado por 2 me llega hasta P'. Entonces, P más el vector este, que es, este es Q, este vector es 2 veces PQ. Por eso, de ahí viene esta forma de hacerlo. Y otra sería, pues, llevarnos el vector PQ
pero aquí en Q, es decir, anclarlo aquí, que sería el vector PQ, porque es igual que este, ¿no? Es igual que este vector, llevado aquí, por traslado paralelo, ¿no? Y anclado en P, pues me da lugar a P', ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos maneras, pues nos sirve para llegar a P', y lo hacemos. Ya tenemos el vector PQ, que lo hemos calculado aquí, es este es el vector PQ. ¿Vale? Y las coordenadas de P son las del enunciado, de coordenadas 3, 2, entonces... Y aquí lo tenemos. Estas serían las coordenadas del vector simétrico y del punto simétrico. Ahora vamos a obtener la ecuación paramétrica de la recta S, que es paralela a R y pasa por P. Gráficamente es claro lo que me piden. Tenemos por un lado la recta R y el punto P. Pues bien, nos están pidiendo la recta R paralela, la recta S paralela a R y que pasa por P. Esta recta. Nos piden las paramétricas de esta recta. Entonces necesito un punto que ya lo tenemos, que es el punto del enunciado, y un vector director de S. Así que la recta S quedará determinada por el punto P de coordenadas 3, 2 y VS, que ha de ser paralelo al vector director. O sea, exactamente me sirve el vector director de R. Por traslado paralelo son iguales. O sea, un vector de aquí perfectamente me sirve como vector director de S. ¿Vale? De aquí que pongamos esto. Así que buscamos vector director de R. Y como tenemos esta ecuación de R, sabemos que un vector normal, perpendicular, un vector ortogonal a R, lo llamamos normal a R, sería de coordenadas 5, menos 4. Lo hemos obtenido antes también en el apartado anterior. Pero este es vector normal. Entonces, claro, es que la ecuación general no nos da inmediatamente un vector normal, un vector director, sino el vector normal. Pero con él puedo sacar el director. ¿Por qué? Porque si tengo el vector normal, pues el vector director es un perpendicular a él. Así que, entonces, un vector director de R es cambiando las coordenadas y cambiando el signo. Y ahora ya podemos construir perfectamente, ¿vale? Este es el vector normal y este sería más corto, el vector director de R, ¿vale? Que este me va a servir para S, entonces mi recta S tiene como ingredientes el punto que pasa por, pasa por el punto 3, 2 y tiene como vector director
el mismo dvr, que es de coordenadas 4, 5. Con esto construimos la ecuación paramétrica de S, que sería x igual a P1, que es 3, más V1, que es 4, por T, o por lambda, o lo que quieras, lambda. E igual a 2 más 5 lambda. Y de este modo tenemos la ecuación paramétrica de la recta S paralela a R. ¿De acuerdo? Que es el apartado último y terminamos el ejercicio.